Bueno, pois, boas tardes de novo. Vamos a comenzar a segunda parte. Unha parte creo que vai ser máis cuantitativa, máis concreta. Pasamos de planes a realidades e despois pois teremos oportunidade de facer un debate entre os participantes, tanto a través de internet como aquí na sala. Bueno, temos agora a oportunidade estupenda de escoitar a Juan Rodríguez, que é o director do Departamento de Enerxía do INEGA, que vai a facer un plantexamento sobre o estado actual das enerxías renovables en Galicia. De onde estamos, está moi ben ter esta ponencia, porque as dos próximos 3 días serían a onde imos. Pero é importante sair, coñecer o punto de partida. Así que, Juan, cando queras. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a la Real Academia Galega de Ciencias su invitación a INEGA para formar parte de esta iniciativa y nuestra más sincera enhorabuena por ella, presidente. Creo que para dirigir adecuadamente los esfuerzos, ¿no? para un óptimo aprovechamiento de las oportunidades, como bien trasladaba la secretaria xeral de Industria, pues es imprescindible partir de un adecuado diagnóstico de la situación y de un adecuado análisis del contexto inicial, lo cual pues vamos a intentar realizar a lo largo de los próximos minutos en relación con las fuentes de energía renovable de las que se hace uso y aprovechamiento en Galicia a partir de los datos del balance energético de Galicia que publica anualmente el INEGA. Contexto inicial, diagnóstico inicial, contexto el actual, verdaderamente complejo, como también se ha comentado, por supuesto, no solo en el ámbito energético, pero con circunstancias que irremediablemente afectan este ámbito, lo cual pues hace difícil encontrar, ¿no? el punto de equilibrio en determinadas cuestiones y precisamente por eso pues, resulta de una relevancia crítica pues, la reflexión profunda antes de la toma de determinadas decisiones, ¿no? Comenzaremos, pues, por una breve contextualización del ámbito energético y medioambiental actual. Ya se ha ido trasladando a través de la subdirectora, a través de la Secretaría General de Industria, marcado pues, en los últimos tiempos por la incorporación a ley, ¿no? del Objetivo de Neutralidad Climática 2050, recogido en el Pacto Verde Europeo, a través de la Ley Europea del Clima y de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a nivel nacional, ¿no? Objetivos a largo plazo, estos de la neutralidad climática, pero que, pues para unas mínimas garantías de consecución, pues requieren también una serie de objetivos a medio plazo, ese escalón intermedio a 2030, ya de por sí ambiciosos, ¿no? Y cuyas revisiones, como se ha comentado en las intervenciones anteriores también, pues vienen a hacerlos todavía más, ¿no? Todavía más ambiciosos, como es el caso del paquete de medidas Objetivo 55, el Fit for 55, o del reciente Plan Repower EU. Plan para reducir, y cito textualmente, rápidamente la dependencia con respecto a los combustibles fósiles rusos y con el objetivo de avanzar también con rapidez en la transición ecológica. Para este escenario, Galicia se viene preparando también desde hace tiempo, siendo una de las regiones pioneras europeas en disponer de su propia estrategia de cambio climático y energía a 2050 y cuyos objetivos y seguimiento pues se viene realizando a través de los diferentes planes regionales integrados de energía y clima. Actualmente estamos en el primero de ellos, dentro del periodo 19-23, y que pues nos vienen a establecer pues de alguna manera el seguimiento de los indicadores e inversiones a realizar para la consecución de estos objetivos contenidos en esta estrategia.
Se ha comentado también en las intervenciones anteriores esa revisión más ambiciosa de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero totales en un 55% respecto a las de 1990. Teníamos hasta hace poquito, hasta el plan REPowerEU, un objetivo del 40% de la energía de la Unión producida a partir de fuentes renovables. Se incluye ya en este plan que este objetivo principal para 2030 en materia de energías renovables se incremente del 40 al 45%, entre otras medidas y entre otras actuaciones que, como digo, pues vienen a acelerar o vienen a revisar de manera más ambiciosa estos objetivos en ese escalón intermedio que nos debe dar el impulso para alcanzar esa neutralidad climática a mitad de siglo. Neutralidad climática que, como digo, pues del Pacto Verde Europeo pasa a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a nivel nacional, a la Ley Europea del Clima y Ley Europea del Clima, en la que además ya se sientan las bases del paso siguiente, ¿no? Porque bueno, pues establece que a partir de entonces el objetivo es ni más ni menos que el alcanzar las emisiones negativas en el territorio de la Unión. Como ha trasladado la secretaria Seral de Industria, Galicia se viene preparando para la consecución de todos estos objetivos como continuación a las directrices energéticas de Galicia 2020, que establecían bueno, pues los objetivos energéticos a conseguir en el año 2020. Pues Galicia define también su agenda energética con visión a ese escalón intermedio de 2030, ¿no? Donde, como se trasladaba anteriormente, tenemos 5 objetivos estratégicos principales, los de alcanzar la neutralidad climática en 2050, disminuir la dependencia energética del exterior, contribuir a la descarbonización de los sectores económicos y sociales, posicionar a Galicia como polo energético innovador, aprovechando las oportunidades de la transición energética, las oportunidades de las nuevas tecnologías asociadas a la transición energética. Un sector industrial más competitivo, también contribuyendo a disponer de una nueva industria más eficiente y sostenible en todos los ámbitos, económico, medioambiental y energético. Se trasladaba también anteriormente el desarrollo de 56 medidas de actuación englobadas en 23 acciones y a su vez en 7 ejes, todos ellos pues destinados a la descarbonización de ámbitos asociados a usos energéticos, actuando principalmente pues, sobre la generación de energía eléctrica, incluyendo por supuesto el autoconsumo, la movilidad y el transporte, la industria, los edificios y por supuesto el almacenamiento energético. Emisiones y energía íntimamente relacionados, ya que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero son debidas a los usos y transformación de la energía. Históricamente, por ejemplo, en Galicia, pues del orden de un 70 y pico, casi un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero pues venían estando asociadas a los usos y transformación de la energía. En los últimos años ha descendido algo, del orden de un 70%. Estamos en cuanto a las emisiones de gas de efecto invernadero debidas a estos usos y transformación de la energía. Por eso es objetivo claro de actuación en estos objetivos de descarbonización, ¿no? Por supuesto, y aunque bueno, de aquí en los próximos minutos nos ocupará más la parte de los renovables, es de especial relevancia el papel del ahorro y la eficiencia energética, ¿no? Ya en el Plan de Eficiencia Energética de la Unión Europea, el año 2011, se citaba textualmente a la eficiencia energética como el mayor recurso energético de Europa, ¿no? Algo que vino a ser refrendado en la recomendación de la Comisión del pasado mes de septiembre, final de septiembre, titulada o sobre el principio de primero la eficiencia energética, ¿no? Algo a lo que también ha hecho referencia la secretaria Seral. Y que además, bueno, pues viene a estar presente también en el plan REPowerEU, y cito textualmente, considerando que el ahorro de energía es la forma más rápida y barata de hacer frente a la actual crisis energética, proponiendo la Comisión mejorar las medidas de eficiencia energética a largo plazo, incluyendo un aumento del 9 al 13% del objetivo vinculante de eficiencia energética en el marco del paquete de medidas Objetivo 55. ¿Vale? Con lo cual,
digamos que el camino hacia la descarbonización es claramente la suma de eficiencia energética y renovables o uso masivo de renovables, ¿no? También unas pinceladas que ahora iremos desgranando de manera un poco más detallada. Respecto a la situación actual en Galicia, se han trasladado también algunos datos por parte de la secretaria Seral. En términos de fuentes de energía renovable en el consumo de energía final, Galicia en 2020 superaba ya el objetivo establecido en el PNIEC a nivel nacional para 2030 de un 42%, siendo en Galicia algo superior al 46%. En 2021, casi 3/4 partes de la energía eléctrica producida en Galicia es con fuentes renovables, superando también ese objetivo del 74%, incluido en el PNIEC a nivel nacional para 2030, y siendo que también la generación eléctrica de origen renovable en Galicia superó al consumo final de electricidad en toda la comunidad, ¿no? Situándose también como la segunda comunidad autónoma con más generación eléctrica de origen renovable, siendo la 7ª en extensión, ¿no? Lo cual da también buena cuenta de la calidad del recurso renovable que tenemos aquí y, como se ha comentado anteriormente por parte del presidente en su intervención inicial, no solo de un único recurso renovable, sino de pues un abanico de recursos renovables, los cuales tenemos la suerte de poder aprovechar en este proceso de transición. Actualmente, y con los últimos datos disponibles y publicados por INEGA en su balance energético de Galicia, correspondientes al año 2020, Galicia transforma algo más de 10.000 kilotep, suponiendo pues, del orden de un 9,3% de energía primaria, de la energía primaria total que se transforma en el Estado. Siendo que la energía primaria gallega, la energía primaria autóctona, es prácticamente en su totalidad, un 98 y pico % de origen renovable, y siendo que la energía primaria importada es todo lo contrario, ¿no? Es prácticamente en su totalidad de origen no renovable, ¿no? De ahí que, al menos por el momento, tengamos todavía, a pesar de la buena posición de partida en este salto a ese escalón intermedio de 2030, todavía camino por recorrer en cuanto a la dependencia energética del exterior de nuestra comunidad. Respecto a la energía primaria autóctona en Galicia, como comentaba, principalmente procede de fuentes renovables de energía, siendo estas, la principal el viento, con casi un 35% del total de primaria autóctona, seguida por biomasa y biogás, con algo más de un 30%, y del recurso hidráulico, también cercano a un 30%, un 28,1%. En cuanto a la energía primaria importada, como se trasladaba también anteriormente por parte de la secretaria Seral de Industria, vamos avanzando hacia un modelo en el que poco a poco vamos dependiendo cada vez menos de esta energía primaria importada, que, como digo, pues principalmente procede de fuentes no renovables de energía, y son un objetivo claro, ¿no?, a desplazar en nuestro mix energético, siendo que el primero de los puestos, ¿no?, en términos de esta tipología de energía primaria importada lo ocupa el crudo de petróleo, con algo más de un 50%, un 51,8%, seguido del gas natural, con un 27%, y en tercer lugar los productos petrolíferos para diferentes usos, casi con un 14%. La única fracción de energía primaria importada que suponen una importación de fuentes de energía renovable son los biocombustibles, biocarburantes incorporados a gasolinas y gasóleos para automoción importados, y la media entre los años 2008 y 2018 de la dependencia energética de Galicia tenía un promedio anual en ese periodo del orden de un 75,2%. En 2019 descendió este promedio ya a un valor anual del 71,5%,
siendo que en 2020 estamos ya en unos valores de dependencia energética exterior en Galicia del orden de un 61%. En términos del consumo de energía final, el perfil que tenemos, bueno, pues viene estando ocupado, ¿no?, el primer lugar históricamente por los combustibles destinados al transporte. En el último año analizado, pues suponen algo más de un 33%, seguido del consumo final de electricidad, con casi un 26%. En tercer lugar, los combustibles convencionales para uso térmico, un 24,7%. Y en cuarto lugar, ya las renovables para uso térmico, con casi un 12%. De tal manera que, en términos de este consumo final de energía correspondientes al consumo de energía eléctrica, que supone casi un 26% del total, tenemos que decir que en Galicia, en el último año analizado, la generación bruta de electricidad fue de algo más de 25.600 gigavatios hora, siendo la mayor parte de ellos, algo más de 3/4 partes, un 75,7%, procedente de fuentes renovables, ¿no? Lo cual, bueno, pues da buena idea de que en el proceso, en uno de los pilares de la transición energética, que es la electrificación, Galicia claramente está en esa senda, ¿no?, de alcanzar un mix un mix eléctrico mayoritariamente renovable que garantice que lo que se electrifica, ¿no?, tiene, bueno, pues va asociado a un consumo de energía de origen renovable. Podéis ver aquí también la evolución de la estructura de generación eléctrica en Galicia, siendo que en este último año analizado, como os comentaba, pues la fracción renovable de esta estructura de generación eléctrica en Galicia pues es del orden de un 75,7% y siendo, pues como podéis ver en los últimos años, tendencia decreciente y a desplazar la generación eléctrica procedente de combustibles fósiles, ¿no? En términos de la energía, de la generación renovable para usos térmicos, el crecimiento es continuo en todas las tecnologías, siendo que la principal tecnología empleada en Galicia en cuanto a potencia térmica renovable instalada es la que emplea calderas de biomasa, aproximadamente un 85%, seguido de las bombas de calor renovables, que ocupan, pues, o suponen aproximadamente un 11%. Aquí tenéis la potencia térmica renovable anual instalada. En términos de generación y distribución de energías renovables para usos térmicos, en 2020 se generaron, pues, del orden de unos 615 kilotep, lo que supone ya, pues, casi un 32% de la energía utilizada con usos térmicos, ¿no? Con lo cual, pues, tanto en la parte eléctrica como en la parte térmica continuamos dando pasos en este proceso de transición y de descarbonización y de maximización de los recursos renovables locales, ¿no? Para terminar ya este resumen de esta foto inicial del punto de partida de cuál es la situación actual en este camino que nos debe llevar a la consecución de esos objetivos intermedios a 2030 y que, como trasladaba antes la secretaria Seral, en términos de los objetivos cuantitativos, habréis visto que varios de ellos, pues, están por encima de los planteados en el PNIEC a nivel nacional, y es que, desde luego, pues, regiones como Galicia, con el enorme potencial de fuentes renovables de energía, de diversas fuentes renovables de energía que tiene, pues desde luego debemos contribuir en toda la medida en la que podamos a la consecución de esos objetivos nacionales e internacionales de renovables, ¿no?, de uso y aprovechamiento de renovables, que son un pilar fundamental
en la consecución de los objetivos de descarbonización, ¿no? Por resumir, tenemos una dependencia energética todavía elevada, pero tendente, ¿no?, a hacerla cada vez menor. Tenemos también un consumo de energía final bruto, siendo la fracción de renovables en este consumo de energía final bruto, pues ya un porcentaje que supera los objetivos establecidos a 2030 a nivel nacional. De igual manera, con la contribución renovable en la generación eléctrica, como comentaba, pues en términos absolutos, la fracción renovable de energía eléctrica generada en Galicia supera todo el consumo de la comunidad ya desde el año 2020, igualmente en el año 2021. Y, por supuesto, continuamos avanzando en la contribución de las renovables térmicas para la descarbonización de estos usos térmicos de difícil electrificación y contribuyendo cada vez más en un mix que nos debe de llevar, como digo, a aprovechar todas las oportunidades de la transición asociadas al desarrollo tecnológico también necesario en todos estos procesos de descarbonización y en los que surgen diferentes oportunidades que precisamente van a ser objeto, ¿no?, del curso que organiza la Real Academia Galega de Ciencias a lo largo de esta semana, en relación, por ejemplo, con la eólica marina, con el hidrógeno renovable, con el almacenamiento energético, con los gases de origen renovable, asociados también a la economía circular y que deben permitir, por tanto, un impacto positivo en nuestro tejido productivo con generación de empleo de calidad y de conocimiento en nuestro territorio. Y por mi parte, creo que nada más. He intentado sintetizar de la manera más breve posible los aspectos principales de este punto de partida en términos de las renovables en Galicia y a vuestra disposición, tanto para los presentes como para los que nos seguís online, para cualquier duda o aclaración que consideréis. Gracias. Estupendo. Bueno, pois temos agora un tempo para preguntas específicas para Juan ou tamén en xeral para os compañeiros da mesa, o público tamén. Comezamos por unha pregunta. Espera que temos un micrófono. Os que estades tamén en internet podedes mandar as vosas preguntas polo apartado de preguntas e respuestas, non polo chat. Primeiramente, agradecer aos poñentes as presentacións. A pregunta era de todos estes datos, cal é a influencia que tuvo o COVID para que dean estes resultados? Ou se hai unha parte desa éxito de números se debe á reducción industrial? Entendo que a pregunta é para min, non? Sí. Bueno, efectivamente tiñamos esa dúbida, pero o avance de datos do ano 21 veñen a refrendar a tendencia que xa vimos dende o ano 18-19, que, pode ser que exista parte, non, dese escenario, tan desgraciado que tocounos vivir no ano 20, pero nos grandes indicadores, os avances, por exemplo, de Red Eléctrica de España veñen a refrendar os datos, os datos de Red Eléctrica do ano 21 veñen a refrendar os datos que xa temos publicado para o ano 20, co cal pode ser que exista algunha parte, non, de distorsión en eses datos por esa situación excepcional, anómala e absolutamente desgraciada, pero creemos que vai ser unha fracción pequena a tenor do avance dos datos que estamos a ver do ano 21. Sí. Eu queríalles facer outra pregunta, os hablo en castellano, perdón. Quería haceros outra pregunta, pois, sobre
la dinámica económica detrás de esta transición energética. Imagino que en el contexto actual de precios de crudo elevados, esta transición energética se ve facilitada, pero si volviésemos a un entorno de precios con un crudo a $30 el barril, $40 el barril, me imagino que los actores en el mercado no estarían tan dispuestos o serían más reticentes a utilizar fuentes de energía renovables que quizás fuesen más caras. No sé si esto lo contempláis en vuestros escenarios, etcétera. Yo creo que al principio de la presentación planteaba cuáles eran los precios de los combustibles fósiles, precisamente para ser transparente en cuanto a las hipótesis que han estado rigiendo el PNIEC, y precisamente se hizo un escenario de precios descendientes, digamos, o precios mucho más bajos de los combustibles fósiles que los que tenemos a día de hoy. De hecho, hay una diferencia bastante grande. Yo creo que en ese sentido, o sea, por un lado, que las hipótesis que se han hecho han sido sobre eso, y se ha cuantificado también cuáles son los impactos económicos positivos de la transición energética, y sí que me gustaría señalar un par de cuestiones en este sentido. Por un lado, que hemos experimentado en los últimos años una reducción de los costes de las energías renovables que no son para nada desdeñables, especialmente en lo relativo a la energía solar, y yo creo que a día de hoy son energías totalmente competitivas con lo que tiene que ver con los combustibles fósiles. Y luego, por otro lado, que el coste de no realizar una transición energética también es importante, porque estamos hablando de reducción de las muertes prematuras, o sea que es además una cifra bastante difícil de computar, pero existen muchos estudios a nivel internacional que avalan que estamos hablando de muchos miles de millones de dólares, precisamente si no acometemos esta transformación del sistema energético. Por tanto, creo que no se puede hacer un análisis de una parte, o sea, cortoplacista, mirando solo en ese término cuál tendría que ser el coste a corto plazo por un precio del combustible fósil o no, sino también globalmente cuáles son los costes para el sistema, para la población y para las vidas humanas en general de la transición energética. Sí, solo por complementar brevemente, efectivamente el escenario actual no deja de acelerar determinadas decisiones. Eso está claro, y a la vista está el éxito de las convocatorias de ayuda relacionadas con ahorro, con eficiencia y con renovables que estamos llevando desde INEGA, algunas de ellas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Es cierto que se hace cada vez más difícil proyectar tan a largo plazo, pero lo que está claro es que, como se fue comentando a lo largo de todas las intervenciones, las revisiones de objetivos en general están siendo revisiones hacia objetivos, hacia objetivos todavía más ambiciosos, ¿no? Con lo cual es de prever que efectivamente la demanda en cuanto a la necesidad de avanzar en la autosuficiencia energética, desde a nivel macro hasta a nivel micro, hablo de particulares, de empresas, etcétera, no prevemos que vaya a tener un frenazo como mínimo brusco en el corto plazo. Parece, todo hace indicar que el escenario va a ser tendente a seguir acelerando el proceso de transición. Sí, quizá, no sé si puedo apuntar una cuestión más, quizá por apuntar una de las cuestiones adicionales a esto. O sea, creo que una de las lecciones aprendidas tanto de la situación actual como también en general del corte en el suministro de las cadenas de valor globales, ¿no? Con respecto a cómo han subido los precios también de las materias primas y este tipo de cuestiones, ha puesto sobre la mesa la necesidad también de ser competitivos industrialmente. Entonces, en ese sentido, creo que los combustibles fósiles no tenemos esa oportunidad, pero en las energías renovables, en el almacenamiento energético, en el hidrógeno renovable, sí que tenemos la oportunidad como país y como industria de fortalecer nuestra cadena de valor y ser más autónomos también, tanto energética como industrial y económicamente.
Sí, que quería comentar a este respecto que, independientemente de la crisis inmediata que tenemos ahora, debido a razones excepcionales, yo creo que ya hace mucho tiempo que Europa se planteó que la revolución verde es una oportunidad económica. Además de cualquier otra cosa, Europa es competitiva a nivel internacional, a nivel mundial, en energías renovables y, por lo tanto, es una manera de hacer un poco más fuerte su tejido industrial. En ese aspecto, creo que podemos tener una oportunidad muy buena económica. O sea, independientemente de todos los aspectos de buenismo que podamos tener, de cambio climático, etc., simplemente pensar, al fin y al cabo, como sabemos, el mundo capitalista se tiene que renovar y reinventar cada vez. Y esto yo creo que es una renovación imparable. Es algo que en donde es una oportunidad de negocio. Es una oportunidad de negocio independientemente de que se crea o no el cambio climático, que obviamente es una emergencia que tenemos que estar todos presentes. Pero creo que el vector en este momento, me parece, que un vector importante, y lo acaba de comentar Miriam también, es esa parte de industrialización, de poder tener nuestro propio desarrollo económico y, desde luego, ser más independientes energéticamente, que esto acabamos de ver que estamos pendientes de un hilo. Hay dos locos que se le ocurre cerrar el grifo y nos quedamos a dos velas, y no es ninguna hipótesis, es algo que está pasando ya. O sea que yo creo que la energía limpia es algo que vino, a mí me parece, para quedarse. ¿Que hubo algún catalizador que lo hizo acelerar un poco más? Yo creo que sí, pero me da la impresión de que los escépticos que había unos cuantos, poco a poco se están quedando atrás. Y sobre todo, lo que digo, porque es un gran negocio, a mí me parece. No sé si compartís esa visión así un poco economicista de la... Estamos hablando aquí de cambio climático, de cosas un poco más elegantes, pero bueno, al final pues es el crudo dinero lo que mueve el mundo, ¿no? O sea, quizá en ese sentido hay una gráfica que nosotros a veces introducimos en las presentaciones, que es del Foro Económico Mundial y que indica cuáles son los... dice, por un lado, cuáles son los costes económicos mayores, ¿no? O sea, todo esto es en términos económicos, uno de los ejes, y de determinados eventos, y que son sociales, económicos y también medioambientales, ¿no? Y por otro lado, la probabilidad de ocurrencia. Entonces, según te vas moviendo en la diagonal, es decir, aquellos que tienen mayor coste y mayor probabilidad de ocurrencia, son todos efectos vinculados al medio ambiente. O sea, por tanto, los mayores costes y las mayores probabilidades de ocurrencia van a ser precisamente las asociadas al cambio climático. Fenómenos meteorológicos extremos, pérdidas de biodiversidad y un montón de cuestiones más. Nos hemos enfrentado a una pandemia que en el fondo tiene un origen también en el cambio climático por cómo se contagian las enfermedades de los animales a los humanos, porque desaparecen especies intermedias. Hemos vivido cuestiones como, bueno, aquí a lo mejor no tanto, meteorológicos extremos como Filomena, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Que estuvo la ciudad totalmente paralizada durante muchos días y con muchos costes económicos. Y se me podrían ocurrir muchísimos más efectos extremos, ¿no? En ese sentido del cambio climático, que tienen un coste económico que también hay que cuantificar. Tengo unas preguntas así muy concretas. Una de ellas es, ¿cómo vamos en España con el cumplimiento de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Porque esto es un plan de hace años. ¿Vamos siguiendo la ruta? Bueno, no sé si tienes datos. Sí, bueno, en la presentación aparecían algunas de las cuestiones que era la trayectoria de los últimos años, y evidentemente después del año 2008 se van reduciendo paulatinamente las emisiones. Durante el año 2020 efectivamente se redujeron, pero también en parte por el efecto de la pandemia y por la reducción de la movilidad. Y lo que hemos visto en el último año, que son ahora mismo tenemos datos solamente provisionales, es que se sigue cumpliendo con esa senda. O sea, realmente, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, en el sector eléctrico cada año se baten récords en lo que tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y con menos emisiones vertidas a la atmósfera por el sector eléctrico.
fue récord hace 3 años, hace 2 años y el año pasado. Entonces, esto creo que es una prueba también de este tipo de cuestiones. Los vehículos eléctricos las previsiones que nosotros teníamos de ventas han sido totalmente superadas en el año pasado. Entonces, bueno, en un año además en un contexto en el año 2020, ¿no? 2021 en contexto también de pandemia y de pospandemia, con lo cual efectivamente sí que se están dando los pasos adecuados. Y bueno, se supone que en Galicia con el cierre de 2 importantísimas térmicas las emisiones habrán caído bastante, ¿no? Sí, bueno, en los datos que ofrecía antes se puede ver claramente cómo, desde el cierre de las térmicas, pues el carbón en el mix de generación eléctrica pues es residual, va siendo cada vez menor. 5%. ¿no? Sí. Y hay aquí una pregunta, ¿por qué está tan caro los bonos de emisión de CO2? ¿Por qué han subido los incrementos tan enormes? No sé. ¿Qué opináis? Porque no sé si os llama la atención, pero es que es un cambio en 10 años, en 5 años, un aumento multiplico por 5, por 10. Bueno, yo creo que las causas son diversas y son bastante complejas. A mí sí que me gustaría señalar que al igual que ahora han subido de manera desproporcionada durante los años anteriores, sí que es cierto que tampoco estaban reflejando la realidad, ¿no? Con ese precio estable entre 5 o 6 euros por tonelada de CO2 durante muchísimos años, no estaban reflejando tampoco la evolución del mercado, ¿no? Entonces, hay causas múltiples sobre esto. Yo creo que buscar una sola razón es complejo. Hay una parte que tiene que ver con la descarbonización del sector energético, con la reducción de lo que es también los techos de emisiones que se asumen por cada uno de los Estados miembros, pero creo que también hay otro tipo de razones que tienen que ver con el mecanismo de mercado de los derechos de emisión y la fijación de precios, y que es más difícil de determinar. Aquí pregunta si hay algún tipo de manipulación de esos derechos de emisión. ¿Eso es posible? No sé. Que alguien esté haciendo negocio con los derechos de emisión, que estén haciendo como... estén comprando, por favor. Sí, ¿se oye? Sí. Sí. Un comentario nada más desde el público. Creo que el mecanismo el mercado de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero es un mecanismo controlado por la Unión Europea de alguna manera, y el objetivo es justamente incentivar la transición ecológica y la descarbonización. Entonces yo creo que la propia Comisión Europea o la Unión Europea tiene sus mecanismos que regulan que ese precio del derecho de emisión sea alto para incentivar la transición ecológica, creo. O sea, habrá una parte especulativa por ahí, pero desde luego hay una parte de política energética europea importantísima en que esos precios oscilen en bandas elevadas, porque si caen demasiado, pues no habría incentivo a la descarbonización. Complementando lo que comenta Francisco, las cuotas gratuitas para los siguientes periodos se han reducido para las empresas. Entonces, las empresas llegan antes a tener que empezar a pagar emisiones de CO2, y esas cuotas gratuitas respecto al periodo anterior se han reducido. Bueno, es una manera efectivamente de controlar e incentivar acciones que te lleven a intentar pagar lo menos posible al respecto de eso. Porque las proyecciones en según qué empresas, y algunas tenemos en Galicia, pues son verdaderamente importantes en cuanto al impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias en la parte de emisiones de CO2. Claro, es que las emisiones de CO2 pasaron de ser un coste, bueno, de no ser ningún tipo de coste hace unos años, a ser un coste muy importante. Un coste que algunas empresas consideraron en su momento como artificial, porque era algo que no era tangible. No era el precio del carbón, no era el precio de la mano de obra, era un precio de un daño que se hace ambientalmente, ¿no?
Entonces es una respuesta probablemente de la sociedad, una respuesta elegante de la sociedad para fomentar que no haya eso. Pero independientemente de eso, bueno, la pregunta que creo que es pertinente es por qué se dispara de una manera tan tremenda, porque es que los datos, no recuerdo ahora, los presentaste tú, pero se multiplican en los últimos 5 años a lo mejor por 10 los bonos de emisión. Sí, bueno, yo lo que presenté era en realidad la perspectiva de los precios de los derechos de emisión que hizo la Comisión Europea en su momento, no los reales, o sea que no eran datos reales en ningún caso y están por debajo de esa perspectiva, evidentemente. O sea, efectivamente, yo creo que también existe un problema que es que los derechos, o sea, las emisiones a la atmósfera, como se ha visto, son unas externalidades negativas del sistema, o sea, que tienen unos efectos negativos sobre el ecosistema, sobre la vida, sobre un montón de cuestiones que no estaban cuantificadas y que las empresas no estaban pagando. Entonces, este mecanismo de derechos de emisión, ¿no? que tiene su origen inicialmente en lo que es el protocolo de Kioto, lo que intenta es de manera paulatina, o sea, por eso durante la presentación cuando apuntaban al Fit for 55, ahí se introduce una nueva regulación adicional, que es aumentar todavía más el número de emisiones que se comercian en esos mercados. ¿Y cómo se hace eso? Extendiendo el sistema ETS, o sea, que es el Emission Trading Scheme, o sea, el sistema de comercio de derechos de emisión, también al sector de transporte por carretera y a edificios. Entonces, según vayas aumentando el número de emisiones que se comercian, pues esas emisiones van a tener un coste mayor y, por tanto, esas externalidades negativas que hay hacia el sistema tendrán que ser asumidas por quien contamina, ¿no? O sea, sí. Sería la cuestión. Tenemos aquí otra pregunta que nos habla de que es también muy concreto. En febrero del 22, la Comisión Europea etiquetó como energías verdes el gas natural y el nuclear. Países como Austria prepararon un recurso contra esta iniciativa. ¿Qué opinión tenéis sobre esta iniciativa? ¿Se conoce opinión oficial del Gobierno de España con un recurso igual que el de Austria? Sí, o sea, sí que hay posición oficial del Gobierno de España y, o sea, esto responde al reglamento de taxonomía, o sea, por dar un poco más de contexto para las personas que no lo conozcan. Entonces, la Comisión Europea, dentro de los planes de descarbonización, una de las cuestiones que hace también es decir qué tipo de inversiones son las que generan un perjuicio significativo al medio ambiente, ¿no? Es el principio de DNSH, do no significant harm, o sea, que no generes ningún perjuicio significativo. Entonces, en ese sentido, se etiquetan entre las que generan ese perjuicio, que se analiza en seis ejes distintos, y las que no. La Comisión Europea efectivamente tiene esa propuesta. Desde el Gobierno de España se tiene una posición parecida a la de Austria. Se entiende que tanto el gas natural como la energía nuclear son inversiones baratas y que además pueden generar perjuicios significativos para el medio ambiente, y en ese sentido a mí sí que me gustaría, por actualizar también un poco con respecto a lo que se ha dicho en el chat, que el Parlamento Europeo, de hecho, está en contra de esa propuesta de la Comisión Europea, y ahora se tendrá que llegar a un acuerdo, porque todas las propuestas europeas al final se aprueban entre la Comisión Europea, el Consejo, que es la presidencia realmente de todos los Estados miembros, y los ministros de cada uno de los ramos, y el Parlamento Europeo. Pero a día de hoy el Parlamento ha echado la propuesta para atrás. Entonces esto vuelve, digamos, otra vez a estar en discusión. Bueno, igual que nosotros somos la isla energética, otros dirán que son la isla de otra cosa, yo qué sé. Hay otra pregunta que, bueno, esto es una pregunta muy técnica. Dice, non é para iniciar o debate, só unha pregunta. Parece que a Xenda Enerxética 2030 presentada pola Secretaria de Industria xa está finalizada. Onde se pode ver? Non consigo topala na web da Xunta nin no DOGA. ¿Vosotros conocéis si está publicada? Entiendo es que no está Pablo, lo siento, pero que se pondrá a disposición en breve, pero no, tampoco me atrevería a concretar mucho más. Hay una pregunta muy técnica también, que preguntan cómo se va a compensar la energía reactiva que introduce la energía eólica en la red. Bueno, yo creo que técnicamente hay muchas soluciones a día de hoy para esto, entonces, pero, bueno... ¿le podemos dar alguna respuesta? Sí, o sea, desde... a Carlos?
O sea, vamos, yo creo que dentro de la electrónica de potencia se está trabajando mucho en mitigar un poco los efectos, por dar una respuesta más general, ¿vale? De las energías, de lo que son las energías renovables, su integración en el sistema eléctrico en concreto. O sea, tenemos cuestiones como, bueno, convertidores electrónicos que tienen ya sistemas de tipo grid forming, que puede dar inercia sintética a la red. O sea, por ampliar un poco lo que es la problemática y no solo centrarlo en la reactiva, sino hablar de huecos de tensión y de otro tipo de cuestiones. Ya que nos ponemos técnicos, pues por profundizar un poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, existen compensadores, tecnologías de grid forming y otras muchas más desarrollos de electrónica de potencia, en la que además tenemos la suerte de ser líderes a nivel internacional en este país, tanto desde el punto de vista de la investigación, el desarrollo y la innovación, como de la propia construcción de todo lo que tiene que ver con electrónica de potencia. Carlos, yo te sugiero también que atiendas al seminario que hacemos sobre energía eólica, que seguramente es un tema también donde se pueda debatir. Aquí hay una contribución, que no es una pregunta, sino que es una aportación, lo leo literalmente, para abonar el debate actual. La International Energy Agency, además del Foro Internacional Económico, que menciona la subdirectora general de la Secretaría de Energía, estudia actualmente los escenarios medioambientales y económicos sobre mantener las políticas actuales, es decir, no aumentar el porcentaje de renovables en el mix de generación eléctrica, y escenarios en políticas con aumento de este porcentaje en comparación con dichos escenarios. Todos son ventajas al cambio de la política energética de descarbonización con respecto a no hacerlo. Bueno, es un poco lo que estamos comentando. Desde todos los puntos de vista económico, social y medioambiental. Bueno, no era una pregunta, sino que era un comentario que viene un poco a rectificar lo que estábamos. Hay aquí también otra pregunta sobre el hidrógeno, que bueno, el día del hidrógeno lo hablaremos más, pero como estamos hablando de una cosa un poquito más general, preguntan sobre hasta qué punto tenemos unas infraestructuras que nos permitan que el hidrógeno sea efectivamente una energía alternativa segura. O sea, quizá esa es la pregunta más importante cuando estamos hablando de hidrógeno verde. Dentro de la hoja de ruta del hidrógeno, una apuesta por el hidrógeno renovable, que es uno de los elementos estratégicos y de los documentos que he mencionado en la presentación, precisamente lo primero que se aborda, debido a que esto a día de hoy es un reto tecnológico, tanto el transporte del hidrógeno como las infraestructuras necesarias para almacenarlo y otro tipo de cuestiones, por lo que se apuesta es por la producción local para descarbonizar determinadas industrias, sobre todo, antes hablaba sobre todo de los usos no energéticos, pero también el uso para el hidrógeno quizá industrial y en combustión para descarbonizar aquellos sectores que son más difíciles de abatir, pero siempre desde un punto de vista en el que la producción de hidrógeno esté cercana al punto de consumo. Entonces, esto es lo que, bueno, esto es lo que denominan los anglosajones, ¿no? The low hanging fruit, o sea, la fruta que está más madura y que es más difícil, aquellos aspectos que son más difíciles de conseguir, empezar la descarbonización por lo que es costo económicamente más eficiente y la apuesta que tenemos en ese caso desde el Ministerio sería eso. Por un lado, descarbonizar esos usos finales en el sitio y luego también crear lo que se denominan los valles del hidrógeno, los clústeres del hidrógeno, para en aquellos lugares donde hay varias empresas industriales que puedan utilizar hidrógeno, poner la producción del hidrógeno cerca de ahí para que según vaya avanzando la tecnología y también en ese sentido dando palancas y apoyo a la inversión en I+D, se pueda hablar de transporte y de esas infraestructuras, que además es uno de los objetivos del Repower EU, que incluye 10 millones de toneladas de hidrógeno de producción nacional y 10 millones de exportación en la Unión Europea, con lo cual también es algo que de aquí a 2030 tendremos que resolver. En este punto me parece también importante, por complementar lo que comenta Miriam, tanto la parte de generación de conocimiento por parte del desarrollador o del ofertante de la tecnología, es necesario también generar conocimiento y seguridad por parte de los usuarios de la tecnología, con lo cual, efectivamente, el casar generación y uso, o generación y consumo, habilitar los mecanismos necesarios para pilotos demostrativos que puedan generar ese conocimiento y esa confianza en los usuarios,
vamos, creemos que es también fundamental. No sé si tenéis alguna pregunta desde el público, alguna más, alguna adicional. Yo tengo particularmente una, que no sé si ya en su día la hablaremos, pero como tenemos aquí unos expertos a nivel ya macro, me gustaría, porque claro, el reto del almacenamiento es un reto muy grande, ¿verdad? Pensar en almacenar 20 gigavatios de potencia en el año 2030 o 30 en el 2050 es un reto tremendo. Y bueno, era una pregunta que lo hacía en particular a Miriam, pero a lo mejor puede ser también de interés global. ¿Cuáles son los elementos que estamos considerando para conseguir estas potencias tan tremendas? Sí, bueno, antes lo comentábamos. Bueno, cuando diseñamos la estrategia de almacenamiento energético, que además la hemos coordinado precisamente desde la subdirección que yo dirijo, una de las cuestiones que nos planteábamos es que el reto, antes decía, ¿no?, que la transición energética es un reto muy grande, pero el del almacenamiento energético precisamente, junto con el hidrógeno quizá, es también un reto tecnológico muy importante por la necesidad de integrar esas tecnologías renovables. Entonces, esa estrategia de almacenamiento incluye un punto de vista de lo que nosotros denominamos neutralidad tecnológica, porque entendemos que hace falta que el almacenamiento energético sea muy diverso en cuanto a los servicios que pueden dar esas tecnologías y de hecho la pregunta que se hacía antes precisamente sobre la energía eólica tiene mucho sentido, ¿no? O sea que nosotros vamos a necesitar inercia rodante, inercia sintética y muchas otras cosas en términos de servicios, descarbonización del sector eléctrico, descarbonización del sector térmico, entre otras cuestiones. Entonces hacíamos un análisis de todas las tecnologías, los servicios que podían dar y cuáles podían estar en juego en los próximos años para no apostar por ninguna tecnología, sino pensando que esos 20 gigas y esos 30 gigas tenían que venir por un mix, ¿no? O sea, por un mix de tecnologías diferentes. Entonces, apuntábamos quizá un par de cuestiones. Por un lado, desde el punto de vista del sistema eléctrico, que va a ser donde nos tengamos y nos planteemos los primeros retos, porque estamos hablando de un 74% de renovables en el año 2030, que son muchas renovables que integrar. Pensamos y veíamos además en la estrategia a largo plazo que es necesario proveer de necesidad de almacenamiento tanto a corto plazo, o sea, horario, diario, semanal, como luego, medio que sería semanal, como luego este almacenamiento estacional. Entonces, digamos que ese interrogante es el que estaba encima de la mesa. Y en ese sentido, apuntamos algunas de las cuestiones o de las tecnologías que pueden jugar un papel importante. Por eso, en esos 20 gigavatios incluíamos 400 megavatios de almacenamiento detrás del contador, porque nos parece que el autoconsumo tiene una gran potencia en nuestro país, o sea que se ha visto que el desarrollo es muy bueno. Las ayudas que hemos hecho de autoconsumo han sido especialmente exitosas, seguro que Juan nos puede contar desde el punto de vista de Galicia, y además en almacenamiento energético también lo han sido. O sea, hemos visto que hemos ya ampliado los fondos y los vamos a seguir ampliando, y en almacenamiento energético, en esa componente 8, también porque se han consumido de manera bastante rápida. Entonces, nos parecía que ese era uno de los vectores que había que poner sobre la mesa. Y luego, aparte de eso, bueno, pues el papel, cuantificábamos cuál era el papel que podían jugar los vehículos eléctricos en el futuro, si tenían una carga bidireccional, ¿no?, con todas las limitaciones y las necesidades de avance tecnológico, pero también como un vector que puede jugar un papel fundamental. Y luego, tanto las tecnologías de almacenamiento que son módulos de parque eléctrico, es decir, que están basadas en electrónica de potencia, como las que pueden dar inercia sintética al sistema, como por ejemplo las centrales termosolares, que ya tienen almacenamiento y que ya están instaladas en nuestro país, y las que pueden venir. Aparte de, evidentemente, las baterías de ion litio, vanadio, el almacenamiento hidráulico, por supuesto, y todas estas cuestiones. Quería preguntar con respecto a lo que se habla del almacenamiento, ¿qué papel jugaría la escasez de materiales raros o materiales no tan raros, pero por ejemplo el litio, que ya está calculado que no va a ser suficiente para todo lo que se está planteando, jugaría en esta parte de lo que sería la transición?
Pues, o sea, realmente la estrategia de almacenamiento energético quedó muy rápido antes, pero hemos tenido una visión, intentando tener una visión de 360 grados sobre precisamente todos los aspectos. Y el tema de los materiales críticos materiales críticos y estratégicos, nosotros les llamamos, porque están los materiales críticos dentro de la lista que actualiza cada año la Comisión Europea, y luego otros materiales que no están dentro de esa lista, pero que evidentemente son estratégicos. Entonces, en ese sentido, hemos incluido algunas de las medidas para ello. También en todas las convocatorias de ayuda que ponemos sobre la mesa, bueno, hemos hecho ahora una de almacenamiento delante del contador, muy enfocada en la I+D y en tener proyectos piloto comerciales en los próximos años, como las de algunas de detrás del contador un poco más cuantiosas. Estamos intentando cuantificar precisamente que los promotores nos den información sobre estas materias primas estratégicas que van a ser más escasas en los próximos años, y además apuntando sobre todo a la necesidad, como antes hablábamos de las palas de los aerogeneradores, de poner sobre la mesa de verdad la economía circular. O sea, es decir, todos aquellos sistemas de potencia, de electrónica de potencia, que puedan tener ya estos elementos, intentar, en coherencia con la economía, o sea, con la estrategia de economía circular y con el primer plan estratégico de economía circular, cómo podemos extraer esos materiales cuando llegan al final de su vida útil y volver a integrarlos en la cadena de valor. Por dar algunos ejemplos quizá de eso, en cuanto a las baterías de ion litio de los vehículos eléctricos, existen ya iniciativas bastante interesantes para darles lo que se denomina segunda vida a las baterías. Tenemos empresas en España que se dedican a esto y que, por ejemplo, se instalan junto a los cargadores de los vehículos eléctricos para poder dar el pico de potencia necesario para hacer una recarga ultra rápida de los vehículos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que avanzar en la economía circular y dar impulso. Bueno, efectivamente, lo primero, reuso. Efectivamente, después queda muchísimo margen por avanzar en la parte de reciclaje y recuperación, ¿no? de ciertos materiales de almacenamiento electroquímico. Y en este sentido, bueno, trasladar también que desde la Xunta de Galicia se está trabajando en una agenda de minería sostenible, precisamente. Hablábamos de energía y emisiones, hablamos también de transición o de tecnologías necesarias para la transición y del potencial existente en Galicia en una parte importante de estos materiales críticos, de estas materias primas estratégicas que, bueno, pues que vienen también añadidas a una estrategia de recentralización de ciertas cuestiones, ¿no? Y de, bueno, pues volver a retomar aquí el potencial que realmente tenemos, ¿no? Evitando ciertas deslocalizaciones que nos llevan a comprometernos en unas cuantas cuestiones como estamos yendo en los últimos tiempos, ¿no? En todo caso, ese proceso tiene que ser con todas las garantías, evidentemente, de sostenibilidad y respeto, ¿no? por el medio ambiente. Y aunque efectivamente existe todavía un margen enorme en cuanto al desarrollo de determinadas técnicas para la recuperación de ciertos materiales, con la demanda prevista, pues es difícil pensar que eso se pueda cubrir en las próximas décadas solo con el reciclaje, con lo cual algo de extracción de materia prima va a tener que haber sí o sí. Isto tamén responde a unha pregunta que se había quedado en el tintero de Carlos sobre a parte de reciclaje. Justamente esto que estamos hablando ahora. Por favor. Un comentario rápido. Desde luego lo que ha hecho el director del INEGA es muy interesante, de que efectivamente hay un montón de posibilidades de extraer esos minerales estratégicos, entre otros sitios en Galicia, con todo el respeto debido al medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero también a veces se plantea ese agobio futuro por los materiales estratégicos como el litio, las tierras raras, etcétera, en un momento como el actual, en el que lo que tenemos es una situación crítica de falta de un elemento del que tenemos una sobredependencia tremenda y con una producción muy concentrada en 4 sitios. Eso se llama petróleo y gas natural, combustibles fósiles. Es decir, en este momento ya tenemos una situación mucho peor de sobredependencia de puntos encima conflictivos y
aunque sea previsible pues, ciertas restricciones en el suministro de las tierras raras y el litio y otras materias primas, desde luego yo creo que no va a tener nada que ver con lo que ya estamos sufriendo ahora de crisis económica, inflación, problemas económicos gravísimos. ¿Por qué? Pues porque hay unos muy pocos productores cartelizados de los combustibles fósiles que nos están causando un problema gravísimo. Mi pregunta iba por el tema de los materiales y la escasez, porque no se ha planteado aquí que el punto principal para que podamos seguir ya no es solo de hacer transición verde y descarbonización, sino que hay que hacer una reducción de consumo energético, porque aunque haya carbón, aunque haya materiales, no va a llegar. Lo primero, reducir y ajustar la demanda. De hecho, lo he comentado como una de las cuestiones clave, absolutamente. En ese aspecto es bueno que se ha roto el paradigma que se decía que las sociedades, cuanto más desarrolladas, consumían más energía. Esto es un principio que hasta hace unos cuantos años era así. Había una correlación de 0,99 entre el desarrollo económico y el consumo energético. Esto se ha roto. Hemos visto que en los últimos años ha bajado el consumo energético per cápita y más curiosamente los países más desarrollados. O sea que eso es... Perdón, venga. Yo quería hacer una reflexión sobre la tensión que puede haber entre el fomento de la autogeneración a nivel particular, por ejemplo, y el imperativo de ecologización de las eléctricas. ¿Cómo se va a conjugar que a la vez animemos a los particulares a autogenerar energía y que las eléctricas, aunque se las está animando para generar más energía verde, vayan a perder necesariamente pues, un poco de mercado con esa autogeneración? Seguramente el dato concreto y la proyección económica se pueda dar desde una eléctrica o desde una energética, pero desde luego con todo lo que tenemos que desplazar en términos de combustibles fósiles, dará para la autogeneración y el autoconsumo, para la generación centralizada renovable. O sea, tenemos un reto brutal en la parte de reducir drásticamente la dependencia de combustibles fósiles. Con lo cual, y antes lo comentaba Miriam, o sea, no habrá ni una tecnología ni un modelo concreto que impere sobre el resto, sino lo que habrá que evolucionar es hacia un mix, ¿no?, en todos los ámbitos que nos dé el óptimo para la consecución de esos objetivos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues a lo mejor también, y como veo a Francisco cogiendo el micrófono, pues no sé si a lo mejor tiene algo más que aportar al respecto, pero... Sí, bueno, yo quería apuntar una cosa antes sobre la eficiencia energética, o sea que, vamos, yo creo que lo he mencionado en la presentación, pero un poco por incidir todavía más en la importancia de, primero, o sea, el principio de la Unión Europea es primero la eficiencia energética, o sea que tiene que ser un principio transversal, que primero tenemos que reducir el consumo de energía y luego el consumo de energía que quede lo tendremos que descarbonizar, pero eso... tiene que estar transversalmente y está en nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Entonces, yo hablaba de que el objetivo de reducción de España es del 39,5% de eficiencia energética con respecto al escenario de referencia, cuando el objetivo que había en la Unión Europea era del 32% aproximadamente, ¿vale? En el año 2030. No obstante... a lo mejor es que lo estamos haciendo peor. Tenemos más margen de mejora. No, bueno, que en realidad se ha hecho una apuesta bastante fuerte. Y luego, en el Fit for 55, que cambia el escenario de referencia, ya no es el del año 2017, sino el del año 2020, o sea, se cambia porque, bueno, estaba bastante desfasado, vamos a decir, en ese sentido, tener un escenario de referencia del año 2007. Entonces, han hecho un nuevo escenario de referencia en 2009, o sea, en 2020, y el objetivo que había en Fit for 55 era del 9% de mejora de la eficiencia energética, adicional a lo que ya habíamos introducido todos los Estados miembros en los planes nacionales integrados de energía y clima, y en el Repower EU se incrementa hasta un 13%. Con lo cual, es una de las cuestiones que es centrales y fundamentales en ese modelo. Y luego, por otro lado, o sea, yo creo que en lo referente a la autogeneración de energía, creo que ahí también se están desarrollando modelos de negocio
para las grandes empresas, para las pequeñas, para los proveedores de servicios energéticos, para los agregadores independientes que mencionaba antes. Entonces, en ese sentido, esa autogeneración de energía también va a posibilitar que haya crecimiento económico. Las grandes empresas están ahí ofreciendo servicios para todos aquellos que no pueden invertir, y habrá espacio también para todas las pequeñas empresas, startups, que sean ingeniosas y que puedan proponer modelos de cambio. Sí, creo que lo habéis dicho perfecto. Por ir cerrando el debate ya, porque... Sí. No, lo habéis dicho perfectamente. El reto de la transición es tan formidable, o sea, hay que quitar todas las calderas de calefacción de combustibles fósiles, todos los vehículos de transporte de combustibles fósiles, barcos, aviones, etcétera, etcétera, de una manera o de otra. Entonces, el reto es tan enorme que aunque haya mucha eficiencia energética y se baje el consumo, que se va a bajar, hay sitio para los grandes, para los medianos, para los pequeños, para comunidades energéticas. Va a haber sitio para todos y va a faltar incluso iniciativas, o sea, va a haber espacio para muchísimas oportunidades de negocio, pequeño, mediano, grande, en la transición, renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si os parece, vamos cerrando el debate, cerramos el primer día del curso, agradeciéndole a nuestros ponentes el trabajo que han hecho, también agradeciéndose a vosotros vuestras, porque también de alguna manera sois ponentes, o ponéis vuestra opinión, y por lo tanto también a los que nos siguen por la red. Hemos bajado un poquitín de los 49 que estábamos al principio, porque bueno, también se entiende que bueno, que el día es un poco largo. Oye, muchísimas gracias a todos y creo que nos merecemos un aplauso. Mañana tenemos una jornada estupenda sobre energía solar fotovoltaica, biomasa y almacenamiento energético. Así que hasta mañana a las 5. Gracias.